Hermanos, cuando Faraón dejó ir al pueblo de Israel, Dios, dice la Biblia, los guió y los hizo acampar junto al mar. Pero cuando a Faraón le anunciaron que el pueblo había huido, dice la Biblia que la actitud de Faraón cambió hacia el pueblo y los persiguió. Y cuando los israelitas vieron que Faraón o los egipcios se acercaban, ellos tuvieron miedo y clamaron al Señor. Y ellos le dijeron a Moisés que ellos preferían vivir en Egipto siendo esclavos que morir en el desierto. Entonces fue cuando Moisés les dice o les responde a ellos que el Señor pelearía por ellos. Moisés le dice que el Señor pelearía por ellos mientras ellos se quedarían tranquilos. Y el Señor entonces le dijo a Moisés algo muy interesante. Dice Dios, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 14. Y quise tomar eso como una ilustración porque en la vida cristiana algunos, a diferencia de Moisés, actúan con presunción. ¿Qué significa eso? Ellos van a la delantera sin antes consultar a Dios. Ellos hacen cosas que parecen santas, pero que en verdad Dios no ha ordenado y no ha mandado. Ellos confían en lo que tienen en su mano en vez de confiar en Dios. Pero también en la vida cristiana hay algunos que se quedan quietos, que se quedan tranquilos cuando Dios está esperando que ellos marchen o que usen los medios que Dios les ha dado. Y estas personas se quedan quietas, se quedan clamando al Señor, y todo eso está bien, clamar al Señor, todo eso está bien, pedirle al Señor que pelee nuestras batallas. Pero que el Señor no tenga que dirigir eso que le dijo a Moisés a ninguno de nosotros. ¿Por qué clamas a mí? Marcha. Y la verdad es, hermanos, que ninguno de los dos grupos experimentará progreso en la vida cristiana. Ni aquel que actúa con presunción, ni aquel que se queda quieto cuando Dios está esperando que Él marche. Ninguno de los dos avanzará, progresará en la vida cristiana, porque esos no son los procedimientos que Dios espera de nosotros. El pasaje bíblico que quiero que estudiemos en esta noche fue descrito por un pastor como uno de los más importantes, o si no el más importante con respecto a la santificación. Y se encuentra en el libro de Filipenses capítulo 2 versículos 12 y 13. Quiero que me acompañen allá, por favor, Filipenses capítulo 2 versículos 12 y 13. Dice el pasaje: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nuestro pasaje en esta noche comienza diciendo: por tanto, amados míos, lo que nos hace preguntarnos quién escribió esta carta y a quién se escribió. Así que concédame un momento para ver brevemente acerca del contexto de esta carta. Filipenses es una de las cartas que se les llama de la prisión, junto a Efesios, Colosenses y Filemón. Y esta carta fue escrita por el apóstol Pablo durante su primer encarcelamiento en Roma, tal vez entre los 60 al año 62 después de Cristo.
Y el apóstol aquí escribió, inspirado por Dios, a los cristianos en Filipos, una iglesia que él mismo fundó. Filipos era una ciudad de la provincia de Macedonia. Y mientras Pablo, se relata en el libro de Hechos, predicaba el evangelio a un grupo de mujeres, Dios salvó a una mujer que se llamaba Lidia. Y ella fue bautizada junto con su familia. En aquella misma ciudad se dice en el mismo libro de Hechos que había una muchacha con un espíritu de adivinación. Y esta muchacha daba mucho provecho o mucho interés monetario a sus amos. Y Pablo entonces expulsa el espíritu de esta muchacha, reprende ese espíritu y ese espíritu sale de ella. Entonces Pablo y Silas, al estar en esta ciudad de Filipos, son acusados o son encarcelados porque las autoridades dicen que ellos estaban alborotando la ciudad. Pero Dios, una vez ellos estaban encarcelados, causó un terremoto y la cárcel, las puertas de la cárcel y las cadenas se soltaron. Y cuando el carcelero que estaba allí, según nos dice la Biblia, vio todo esto, él le preguntó a Pablo qué tenía que hacer para ser salvo. Pablo le predica, entonces el carcelero de Filipos se arrepiente, cree en el evangelio también junto con su familia, después de haber escuchado la palabra de Dios. Y después de ser soltados de la cárcel por orden de los magistrados, Pablo y Silas entonces se fueron de aquella ciudad. Y es así, hermanos y amigos, como comienza esta iglesia en Filipos. Y es por esto que Pablo dice o le escribe a ellos, una iglesia que él fundó, y dice, por tanto, amados míos. Quiero que entremos ahora a ver nuestro primer punto, el cual he titulado Nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad en Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13. El apóstol Pablo sigue diciendo a los cristianos de Filipos, como siempre habéis obedecido. Y esa era una obediencia, no meramente a Pablo, sino que era una obediencia a la palabra de Dios que había sido transmitida a través del apóstol Pablo. ¿Y qué quiere decir Pablo cuando dice que los hermanos en Filipos siempre habían obedecido? El apóstol sigue diciendo, no como en mi presencia solamente, sino y mucho más ahora en mi ausencia. Los cristianos filipenses siempre obedecieron en el sentido de que ellos no empezaron a obedecer, pero después dejaron de obedecer. No, ellos obedecieron desde el principio hasta el final. Pero también los cristianos filipenses siempre obedecían en el sentido que ellos no obedecían solamente cuando su fundador estaba presente, sino que ellos también obedecían cuando él estaba ausente. Y eso es lo que quiere decir Pablo cuando dice, como siempre habéis obedecido. Ahora, hermanos, este tipo de obediencia no es exclusiva de los cristianos filipenses, sino que es una obediencia característica de todo cristiano verdadero. Un cristiano verdadero siempre obedece. Una iglesia verdadera no obedece solamente cuando los pastores están presentes, sino también cuando sus pastores están ausentes. El cristiano verdadero no obedece solamente cuando está rodeado por otros cristianos, sino también cuando él no está rodeado por otros cristianos. El hijo cristiano obedece no solamente cuando sus padres están presentes, sino que también obedece cuando sus padres no están presentes. Yo recuerdo cuando estaba en el bachillerato que alguien le preguntó allí a un joven cristiano lo siguiente: ¿tú eres cristiano porque tus padres te obligan a ser cristiano? Y la respuesta que él dio fue la siguiente: yo estoy aquí
Él le dice a la persona que le hizo la pregunta, tú sabes que yo soy cristiano porque me comporto como uno y mis padres no están aquí ahora. Lo que él quiso decirle es, no, yo no soy cristiano porque mis padres me obligan a ser cristiano. Mis padres no están aquí y tú reconoces que yo soy cristiano porque yo me comporto como uno. Hermanos y amigos, al final del día, nosotros los cristianos, no es a los hombres que obedecemos, sino a Dios. Y Dios siempre, como dice la palabra, está cerca. Dios siempre está cerca, aun cuando nuestros pastores no estén cerca, aun cuando nuestros padres no estén cerca, aun cuando otros cristianos no estén cerca. Dios siempre está cerca, Dios siempre está presente. Así que esa es una característica del cristiano verdadero. Él siempre obedece. Pablo, inspirado por Dios, manda entonces ahora, tanto a los filipenses como a nosotros, él dice, ocupaos en vuestra salvación. Y ocuparse aquí significa trabajar, producir, llevar a cabo. Otras traducciones dicen, lleven a cabo su salvación, alistad vuestra propia salvación. Y me gustaría que antes de continuar nosotros nos detengamos por un momento y veamos lo que este versículo, cuando dice ocupaos en vuestra salvación, veamos en primer lugar lo que no significa. ¿Qué no significa? ¿Qué no se nos está diciendo o a qué no se nos está llamando cuando se dice ocupaos en vuestra salvación? En primer lugar, el versículo no significa que los cristianos somos salvos por nuestras obras. El que dijo ocupaos en vuestra salvación fue el mismo que dijo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, según nos dice Efesios 2, 8 y 9. Además, el apóstol Pablo se dirige a los filipenses como en el versículo 1 del capítulo 1, Pablo se dirige a los filipenses como los santos en Cristo Jesús. Y él también dice de los filipenses, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Eso lo dice en el versículo 7 del capítulo 1. Así que cuando Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación, él no se refiere o él no quiere decir que ellos debían conseguir o obtener una salvación que ellos no tenían. Pablo no está llamando a los filipenses y Pablo no nos está llamando a nosotros a obtener una salvación que no tenemos o a justificarnos delante de Dios por nosotros mismos o por nuestras obras. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Ya ellos, los filipenses, eran salvos solo por la gracia, por medio de la sola fe en Jesucristo solo. Así que no se está refiriendo, o esto no es un llamamiento a conseguir, obtener salvación, justificación por medio de nuestras obras. En segundo lugar, el versículo no significa que un cristiano verdadero puede perder su salvación. Eso no es lo que significa el versículo. El mismo apóstol que escribió ocupaos en vuestra salvación fue el que dijo en Filipenses, en el mismo libro, capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La buena obra de salvación que Dios comenzó, Dios la completará en todo aquel en quien Él la comenzó. Y el apóstol Pablo estaba completamente seguro de eso. Así que esto no es un llamamiento tampoco a que tengan cuidado porque pueden perder su salvación. Así que una vez visto lo que no significa, quiero que pasemos ahora a ver lo que el versículo sí significa. ¿Qué significa ocuparse en
la salvación. Ocuparte en tu salvación significa vivir una vida que corresponda o que sea consistente con la salvación que ya tú tienes. Vuelvo a repetir. Ocuparte en tu salvación significa vivir una vida que corresponda o que sea consistente con la salvación que ya tienes. Y es por eso que la nueva versión o la nueva traducción viviente traduce esta parte de la siguiente manera: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Y esta interpretación es confirmada en Filipenses 1:27, en el mismo libro, donde Pablo dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Así que cuando se nos llama a ocuparnos en nuestra salvación, se nos está llamando a vivir de una manera que corresponda, que sea consistente con la salvación que ya tienes. ¿Y cómo puedes hacer eso? ¿Cómo yo puedo vivir de una manera que sea consistente a la salvación que ya tengo? La respuesta es con una sincera obediencia a toda la santa palabra de Dios. Tú vives de una manera que sea consistente con lo que profesas cuando tú tienes una sincera obediencia a toda la palabra de Dios. En 1 Corintios 1:2 nosotros leemos: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Nosotros ya hemos sido santificados. Las cadenas que nos ataban al pecado han sido rotas. Ahora nosotros somos libres para desear a Dios y para hacer lo que a Dios le agrada. Pero en este mismo versículo que acabé de leer, se nos llama a ser santos, a ser más como Jesucristo. Y la razón para este llamamiento es que todavía hay pecado en nosotros. Sí, las cadenas del pecado han sido rotas. Sí, ahora somos libres para desear, para amar, para hacer lo que a Dios le agrada. Pero todavía hay pecado en nosotros. Y este pecado que todavía está en nosotros es fuerte. Este pecado que todavía está en nosotros es poderoso. Y es por eso que nosotros no siempre deseamos a Dios. Y es por eso que nosotros no siempre hacemos lo que a Dios le agrada, debido al pecado remanente que hay en nosotros. Y por eso se nos dice a nosotros que hemos sido santificados, llamados a ser santos. Pero si nosotros volvemos a Filipenses capítulo 2, nos encontraremos en el contexto inmediato con maneras más específicas en las cuales nosotros debemos ocuparnos en nuestra salvación. De manera específica, ¿cómo nosotros podemos ocuparnos en nuestra salvación? Versículos 3 y versículo 4 de Filipenses capítulo 2. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así nosotros nos ocupamos en nuestra salvación, cuando nosotros procuramos el bien de los demás, de nuestros hermanos, cuando nosotros actuamos con humildad, cuando nosotros consideramos a los demás como superiores a nosotros mismos. Y el versículo 14 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Cuando no murmuramos, cuando no fomentamos la contienda, así nosotros, esas son algunas de las maneras específicas en las cuales nosotros nos ocupamos en nuestra salvación. El versículo 12 no solo dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación,
Si ustedes se fijan, el versículo 2 de Filipenses 2 también nos dice cómo debemos hacerlo. Y dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. No con temor y temblor a que vas a perder la salvación, como dije anteriormente. No con temor y temblor de que te vas para el infierno. No. Más bien con un temor y un temblor de desobedecer a tu Padre Celestial, con un temor y temblor de la disciplina que vendría si desobedeces a tu Padre Celestial, con una reverencia que viene como resultado de una conciencia del Dios que mora y obra en ti y de cómo no hay excusa válida para el pecado. Con un asombro que viene como resultado de una conciencia de cuán grande es la salvación que se nos ha dado. Cuán grande es el Dios que ahora habita y mora y obra en nosotros. Así es que debemos ocuparnos en nuestra salvación. Y Dios, hermano, te dice a ti que estás allí sentado y me dice a mí en esta noche: ocupaos con temor y temblor. Ocupaos con temor y temblor. Esa es nuestra responsabilidad. Esa es, vuelvo a repetir, nuestra responsabilidad. Un comentarista dijo que este es un llamamiento a un esfuerzo continuo, sostenido y vigoroso. Cuando Dios nos dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, Dios no espera nada menos que un procurar la santidad con esfuerzo continuo, sostenido y vigoroso. Cuando Dios nos llama en este versículo a ocuparnos en nuestra salvación, Él no espera nada menos que una obediencia con esfuerzo continuo, sostenido y vigoroso. Nada menos que eso. Quisiera preguntarte, ¿esa es la característica de tu búsqueda de la santidad? ¿Podría decirse que así es tu obediencia? John Owen dijo: si el pecado es sutil, vigilante, poderoso y siempre está trabajando para matar nuestras almas, y nosotros somos perezosos, negligentes, necios, procediendo hacia la ruina, ¿podemos esperar algo bueno? Termina la cita. Pasemos ahora a ver nuestro segundo punto, el cual he titulado nuestro estímulo. Nuestro estímulo. Mientras que el versículo 12 se nos llama a ocuparnos, el versículo 13 se nos dice, o en el versículo 13 se nos dice: Dios es el que en vosotros produce. Producir aquí significa activar, dar energía o energizar, trabajar para traer algo de un punto a otro. Dios, hermanos, no perdonó tus pecados y te dejó. Dios no perdonó tus pecados y después te abandonó, no. Dios obra en vosotros, Él trabaja en ustedes, dice este versículo. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios comenzó, según este versículo, y Él terminará. ¿Qué Dios produce? ¿Qué es lo que Dios produce? El resto del versículo 13 dice: así el querer como el hacer. Y yo no sé si ustedes notan lo interesante de este versículo 13. El resto del versículo 13, como dije, dice el querer como el hacer.
Y lo interesante en este versículo, que yo espero que ustedes hayan notado también, es que no dice que Dios hace el 50% del trabajo. El versículo no dice que Dios pone en nosotros el querer y nosotros entonces ponemos el hacer. No. El versículo tampoco dice que nosotros ponemos el querer y Dios entonces pone el hacer. Eso no es lo que dice el versículo. Esto no se trata de 50-50. No, no y no. Según este versículo, Dios hace el 100% del trabajo. Él pone no solamente el querer, sino también el hacer. Él no pone solamente el hacer, sino que Él también pone el querer. Él es quien hace que nosotros queramos ser más santos y queramos obedecer su palabra. Pero también Él es quien hace que nosotros seamos más santos y Él es quien hace que nosotros obedezcamos su palabra. Tanto el buen deseo que tenemos como la buena obra vienen de Dios. Y quisiera pararme aquí por un momento porque algunos podrían alegar, pero Dios no produjo en mí el querer como el hacer. Y es bueno entender que eso no es una excusa válida ni para aquel que profesa ser cristiano ni para aquel que no es cristiano. Para aquel que profesa ser cristiano, decir Dios no ha puesto en mí el querer, Dios no ha puesto en mí el hacer, eso no es una excusa válida porque como vimos al principio, es tu responsabilidad ocuparte en tu salvación. Dios te llama a ti, ocúpate en tu salvación. Pero tampoco esto es una excusa válida para aquel pecador impenitente que terminará algún día en el infierno, porque él responsablemente habrá rechazado el evangelio que le fue anunciado. Así que no hay excusa. No hay excusa de que, yo no hice esto, no hice aquello porque Dios no puso en mí el querer como el hacer. Una vez cerrado el paréntesis, quiero que veamos lo que dice Hebreos 13, 20 y 21. Hebreos 13, 20 y 21 confirma lo que hemos estado viendo aquí. Dios no hace el 50% del trabajo, Dios hace el 100%, Él produce el querer, Él produce el hacer en nosotros. Hebreos 13, 20 y 21 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que hemos visto en Filipenses 2:13 que Dios es quien produce, Él activa, Él da energía para que nosotros hagamos tanto el querer como el hacer. Y dice el versículo que todo esto es debido o por su buena voluntad. Dios no le debe a nadie. Dios no le debe a nadie. Y a todo aquel a quien Dios le concede esto, no fue porque ellos lo merecían, sino porque Dios es bueno y Dios quiso en su gracia, en su bondad, concederle esto. Por su buena voluntad. Esto no se trata de que Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos, no. La verdad es que Dios ayuda a los que no pueden ayudarse a sí mismos. Y esa es su gloria. Ese es su deleite, ese es su gozo. ¿Quién es que hace todo esto? ¿Quién es que hace todo esto? ¿No es Pablo? ¿No son los filipenses? ¿No soy tú?
no soy yo y no eres tú, en última instancia, es Dios. Dios produce en vosotros tanto el querer como el hacer. Y esto es maravilloso. La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que es completamente Dios, ahora habita y mora y obra en ti. Y esa es una bendición que Jesucristo obtuvo en la cruz. Tú recibiste al Espíritu Santo si eres cristiano y Él ahora mora en ti. Él es poderoso y no solamente poderoso, Él es todopoderoso y fiel. El que está morando y obrando en ti es todopoderoso y fiel, por lo que tiene todo el poder, absolutamente todo el poder para cumplir todo lo que Él ha prometido. Y hermanos, qué estupenda noticia para los cristianos que sienten que no pueden escapar de sus pecados. Eso es una tremenda noticia para aquellos que se sienten de esa manera. Porque esta buena noticia nos recuerda que ningún pecado, por más fuerte que sea, es rival para el Dios que está habitando y que está obrando en ti y que no se va a detener hasta que termine la buena obra que empezó en tu vida. Pasemos ahora a nuestro tercer punto, la relación. Y hay una pregunta que posiblemente ustedes se estén haciendo ahora. Y si no se están haciendo esta pregunta ahora, entonces les pido que se la hagan la pregunta, porque es sumamente interesante. ¿Cómo se relacionan estos dos versículos? El versículo 12 me dice que nosotros debemos ocuparnos en nuestra salvación, y el versículo 13 dice que es Dios quien produce tanto el querer como el hacer. Parece haber una contradicción aquí. Y un teólogo llamado Jonathan Edwards también vio una aparente contradicción aquí. Él dice, el hombre es, en sentidos diferentes, enteramente activo y enteramente pasivo. Dios produce todo y nosotros hacemos todo. Lo que Él produce son nuestros propios actos. No es que Dios hace algo y nosotros hacemos el resto. Dios lo hace todo y nosotros lo hacemos todo. Dios es el propio autor, nosotros somos los propios actores. Así, las mismas cosas en las Escrituras son presentadas como de Dios y de nosotros, termina la cita. Así que, incluso hasta este teólogo reconoce que aquí hay una aparente contradicción. Y por eso debemos preguntarnos cómo se relacionan el versículo 12 y el versículo 13. Y es importante dar una respuesta correcta a este versículo, porque entender la correcta relación entre estos dos versículos nos va a librar de dos errores. Entender la correcta relación de estos dos versículos nos va a librar de dos errores. El primer error es ese que dice algo como lo siguiente: ocúpense en su salvación porque Dios no hace nada en ustedes. Ese es un error. Este es el error de creer que Dios te ha dejado solo o que tú puedes por tus propias fuerzas, aparte de Dios, ocuparte en tu salvación, crecer en santidad y obedecer. No, Dios no te ha dejado solo y por tus propias fuerzas, aparte de Dios, tú no puedes hacer nada, como dijo Jesús. El segundo error es ese que dice algo como lo siguiente: no se ocupen en su salvación porque Dios lo hace todo. Ese es otro error. Y este
es el error de creer que tú no tienes que obedecer. Y hermanos, algo importante que debemos recordar es que ser salvos por gracia no significa que ya no tenemos que obedecer. Ser salvos por gracia más bien significa que ahora hemos sido capacitados para obedecer y que cada vez que nosotros fallemos, podemos ir a Dios y encontrar perdón para cada una de nuestras desobediencias. Así que hay dos errores. El error que dice, ocúpate en tu salvación porque Dios no hace nada, pero también el otro error que dice, no te ocupes en tu salvación porque Dios lo hace todo. Y este último error es ese error que nos hace creer que tú no tienes que obedecer, que tú no tienes nada que hacer en tu santificación. Y tal cosa es contraria a todos los mandamientos que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Dios espera obediencia a tales mandamientos y cuando esos mandamientos son desobedecidos, Él llama a esto un pecado. Todavía no hemos respondido a la pregunta. ¿Cómo se relacionan los versículos 12 y 13 de Filipenses 2? Y aunque yo reconozco que hay cierto misterio en esto, que yo no pretendo revelarles a ustedes porque no sé todos los detalles de cómo es que Dios hace todo y nosotros hacemos todo al mismo tiempo, yo quiero que nosotros lleguemos hasta donde Dios nos ha dado luz. ¿Cómo se relacionan los versículos 12 y 13 de Filipenses 2? Nótese que el versículo 12 comienza con un por tanto. Por tanto. Es decir, que eso es una consecuencia de lo que Él va a decir o lo que dijo en el versículo 13. Y el versículo 13 comienza con un porqué. Es decir, el porqué esa es la razón, esa es la causa. Así que nuestro pasaje dice, Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer. Por tanto, ocúpense en su salvación con temor y temblor. O dicho de otra manera, porque Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Es cierto, hermanos, como hemos visto y como la Biblia dice, que nosotros trabajamos y Dios también trabaja, pero esta manera de trabajar no es al mismo nivel. Yo no estoy trabajando en mi santificación al mismo nivel que Dios trabaja. Dios es quien causa que nosotros trabajemos y no lo contrario. No somos nosotros que provocamos a Dios a que Él produzca en nosotros, no, es lo contrario, es Dios quien causa que nosotros trabajemos, nos ocupemos y nos santifiquemos. Cuando Dios está obrando en ti, el resultado es que tú desearás ser más santo y obedecer, y serás más santo y obedecerás. Ese es el resultado de que Dios está trabajando en ti. ¿Cómo tú sabes que Dios está obrando en ti? Bueno, tú tienes el deseo de ser más santo y tú procuras y te esfuerzas y obedeces. Sin embargo, la obra de Dios en nuestra santificación, y esto es muy importante, la obra de Dios en nuestra santificación, como dije al principio, Dios es quien causa que nosotros nos santifiquemos y no lo contrario, pero la obra de Dios en nuestra santificación no va en contra de nuestra voluntad ni por encima de nuestra voluntad. Vuelvo a repetir, la obra de Dios en nuestra santificación no va en contra de nuestra voluntad ni por encima de nuestra voluntad, sino a través de nuestra voluntad. El versículo no dice que Dios obra contra nosotros el querer como el hacer.
el versículo tampoco dice que Dios obra por encima de nosotros, tanto el querer como el hacer. No, el versículo dice que Dios obra en nosotros, tanto el querer como el hacer. La obra de Dios, hermanos, no elimina nuestra voluntad, sino que la crea. Como dijo John Owen, Dios obra en nosotros y con nosotros, no contra nosotros o sin nosotros. Dios obra en nosotros y con nosotros, no contra nosotros o sin nosotros. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Yo espero que nadie salga de aquí diciendo, el sermón fue muy bueno, pero no entendí nada. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Que la sincera obediencia a toda la santa palabra de Dios es nuestra respuesta apropiada y el resultado que evidencia la obra de Dios en nosotros. Vuelvo a repetir. Sencillamente, todo lo que hemos visto en esta noche se puede resumir en que nuestra sincera obediencia o la sincera obediencia a toda la santa palabra de Dios es nuestra respuesta apropiada y el resultado que evidencia la obra de Dios en nosotros. Ya que hemos visto esto, quiero que veamos ahora algunas aplicaciones. A la luz de ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer. ¿A qué nos lleva eso? En primer lugar, ora. Ora reconociendo que aparte de Dios tú no puedes hacer nada. Ora reconociendo que todo intento de obediencia y todo medio utilizado para ser más santo fracasará si Dios no está detrás de todo eso. Ora reconociendo y rogando que Dios haga tal como Él ha prometido. Ora que Dios perdone cada presunción. Ora pidiendo que Dios perdone cada ociosidad. Que perdone Dios tus pecados por aquel que siempre fue obediente, pero que aún así murió en la cruz por pecadores como tú y como yo. Ora rogando a Dios que Él haga tal como ha prometido. Trae la promesa del versículo 13 a Dios y pídele, ruégale que Él haga tal como Él ha prometido, que produzca en ti tanto el querer como el hacer. Número 2, obedece en fe. Obedece en fe. Si Dios te ha prometido que producirá en ti tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, si Dios ha prometido eso y tú le estás pidiendo a Él que haga como Él ha prometido, que produzca en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, entonces tú debes saber y estar persuadido que Él lo va a hacer. Él lo ha prometido y tú le estás pidiendo que Él haga esto en ti. Además, el simple hecho de que tú desees obedecer es una indicación de que Dios ya ha empezado a obrar en ti. Recuerden que Él no solamente produce el hacer, sino que también produce el querer. Así que obedece en fe. Tú dices, sí, yo estoy confiando en Dios. Confiando en Dios, muestra tu fe ahora por medio de tu obediencia a ocuparte en tu salvación. Si tú confías en Dios, en que Él producirá tanto en ti, tanto el querer como el hacer, entonces eso te va a impulsar a obedecer. Escucha las palabras de Charles Spurgeon. La asistencia de la gracia divina no se nos es dada para que pongamos a un lado nuestros propios esfuerzos, sino para estimularlos. ¿Qué viene Dios a producir en nosotros? ¿La indiferencia? No. Él viene a producir el querer con resolución y firmeza.
¿Produce Él en nosotros el sentarnos quietos? No, Él produce el hacer. El efecto directo de la influencia de la gracia en el corazón es hacer al hombre activo. Y cuanto más gracia divina éste tenga, más enérgico éste es. Termina la cita. Tercera aplicación. Una vez tú hayas deseado lo que es bueno y una vez tú hayas hecho lo que es bueno, reconoce. Reconoce que todo eso fue debido a que Dios estaba obrando en ti. Tu santificación y obediencia no es evidencia de cuán fuerte tú eres. Tu santificación y obediencia es una evidencia de que Dios está habitando y obrando en ti. Y esto es algo que tú debes reconocer. Como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por recordarnos un tema tan importante para nuestras vidas, para nuestra santificación como lo es este. Que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, porque tú eres quien produces en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Oh Señor, que esto estimule, oh Señor, nuestras almas, todo nuestro ser, a procurar nuestra santidad, a procurar obedecerte con esfuerzo, con constancia, con vigorosidad. Pero que siempre y siempre y siempre dependamos, reconozcamos que dependemos completamente de ti, porque tú eres aquel quien estás obrando en nosotros. Y qué bueno que al final del día, últimamente, eres tú quien estás obrando en nosotros. Qué bueno es que eres tú quien produces en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Mira esos pecados que nos asedian, que podamos ver progreso en nuestra vida, que podamos, oh Señor, vencer esos pecados y dar gloria a aquel poderoso guerrero que habita y está obrando en nosotros para culminar la buena obra de salvación que tú, oh Señor, comenzaste. Te damos gloria y honra por lo que tú eres, por lo que tú has hecho. Gracias por Jesucristo. En el nombre suyo oramos. Amén.